¿Sabías que hubo un jugador que, según los propios entrenadores del Barça, era mejor que Messi? Tenía solo 15 años, y ya estaba rompiendo récords en la Masía. Decían que tenía el regate de Romario, la visión de Iniesta, y con Ronaldinho por su magia. Pero sobre todo, una cosa que Messi no tenía aún: goles, goles y más goles. Lo subieron al primer equipo. Debutó, marcó, y el mundo lo vio como el nuevo fenómeno. Pero entonces, algo se rompió. No en su cuerpo, en su mente. La presión fue brutal. Las cámaras, la prensa, los comparativos con leyendas. Él empezó a cerrarse, a dudar, a sufrir en silencio. Ataques de ansiedad, pánico escénico. Rechazó convocatorias a la selección. Se alejó del fútbol, sin irse. Fue de club en club. Italia, Inglaterra, Alemania, Japón, intentando reencontrarse. Pero nunca volvió a ser el mismo. Mientras Messi levantaba balones de oro, él se perdía en el anonimato. Hoy, ya está retirado. Porque quizás no era Messi, pero pudo haber sido algo igual de grande. ¿Qué hubiera pasado si Bojan hubiera nacido en otra época? ¿Sabías que hubo un jugador que pasó de millonario a arruinado por culpa de su propia familia? Era una joya del fútbol sudamericano, con 19 años ya jugaba en Europa, tenía contratos millonarios y todos lo veían como el nuevo ídolo. Pero había un problema: confiaba demasiado, dejó que su padre manejara su dinero, que su hermano fuera su agente y que su madre firmara por él los papeles del club. Mientras él jugaba, ellos movían todo detrás: casas, autos, marcas, millones en premios. Hasta que un día, el club le bloqueó el salario. Las cuentas estaban vacías. Descubrió que su familia había usado su nombre para abrir empresas falsas, movimientos financieros turbios y endeudarlo con millones. Intentó demandarlos, pero legalmente todo estaba a su nombre. Su padre desapareció, su hermano se fue del país y su madre dijo que todo fue por amor. Años después, en una entrevista, él solo dijo una frase: el fútbol me lo dio todo y mi familia me lo quitó. Hoy vive alejado del ruido, sin lujos, sin prensa, y con una lección que muchos cracks aprenden demasiado tarde: en el fútbol, el enemigo no siempre está en la cancha. ¿Sabías que hubo un jugador que fue castigado por anotar un gol? Sí, un golazo que le costó la carrera. Jugaba contra su antiguo club, el equipo que lo formó, que lo hizo famoso, pero que lo echó sin explicación. Minuto 85, el gol del empate. Recibe, gira y la clava al ángulo. Golazo, y en vez de callarse, lo gritó con rabia, con todo. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. Los hinchas lo odiaron, la directiva lo vetó, y hasta sus propios compañeros lo dejaron solo. De héroe a traidor en segundos. Pasó de portada en todos los diarios, a no ser convocado nunca más. Desde entonces, dicen que su carrera se apagó. Algunos dicen que fue karma, otros, que fue el precio de decir con un grito todo lo que el club no lo dejó decir. ¿Sabías que hay un mundial que muchos dicen que fue comprado? Fue en 1978, en Argentina. La selección local necesitaba ganar por 4 goles para llegar a la final. No por 2, ni por 3, por 4. Y lo consiguió. Pero no solo eso, ganó 6-0. Desde el primer minuto, algo se sintió raro. Perú casi no atacó. Defensores que miraban. Un arquero que apenas se movía. El estadio era una locura. La gente gritaba los goles como si fueran milagros. Pero entre los jugadores, las miradas eran diferentes. Nadie celebraba igual. El país lo festejó como hazaña, pero el resto del mundo lo vio con desconfianza. Con los años, crecieron las teorías, visitas diplomáticas y toneladas de trigo y dinero enviadas a Perú. Nunca hubo pruebas, pero las coincidencias fueron demasiadas. Argentina llegó a la final, ganó el mundial, y la historia quedó escrita. Pero para millones, ese partido fue otra cosa. El día en que el fútbol dejó de ser inocente. ¿De verdad fue solo un partido, o el comienzo de algo que nunca dejó de pasar? Porque cada mundial tiene su héroe, y también su sombra. O tal vez, desde ese día, el fútbol ya no se define solo en la cancha. Dicen que el amor y el fútbol no se mezclan, y este jugador lo aprendió de la peor manera. Era una promesa, la joya de su país, el futuro que todos esperaban. Debutó siendo apenas un adolescente, el más joven en vestir la camiseta de su selección. Su forma de jugar hacía recordar a los grandes, la calma de Iniesta, la magia de Ronaldinho, y la velocidad de Mbappé. Algunos incluso decían que era el heredero natural de Messi, hasta que conoció a ella. Cantante famosa, con millones de seguidores, que decía amarlo por quien era, no por su fama. Por un tiempo, todo fue perfecto. Viajes, portadas, canciones, pero poco a poco, el brillo se fue apagando. Llegaba tarde, perdía el enfoque, y el fútbol dejó de ser su prioridad. Su padre se metía en todo, contratos, decisiones, hasta su imagen. Y mientras el ruido crecía, su carrera se derrumbaba. Ella fue la primera en irse. Apareció con otra joven promesa del fútbol, un chico con fama, dinero, y el futuro que él
él había perdido. Días después, en una entrevista, ella soltó una frase que hizo explotar a los hinchas. No lo dejé por alguien mejor, lo dejé cuando dejó de ser él. Y fue ahí cuando entendió que el amor también tiene precio. En el fútbol, cuando el corazón entra al juego, siempre termina perdiendo uno de los dos. ¿Sabías que hubo un jugador que perdió todo por culpa del hombre que más confiaba? Su propio entrenador. Lo conocía desde joven. Fue quien lo descubrió en inferiores, quien le dio su primera oportunidad, quien lo llamó su hijo futbolístico. Durante años lo defendió, lo formó y le prometió hacerlo grande. Hasta que un día, todo cambió. El jugador empezó a destacar, marcaba goles, firmaba contratos y los focos ya no apuntaban al técnico, sino a él. Y ahí empezó el infierno. De repente, lo mandaron al banco sin explicación, las críticas del cuerpo técnico comenzaron, y los rumores en los medios hablaban de problemas de actitud, pero nadie sabía que detrás de todo eso, había una traición silenciosa. El entrenador lo había vendido a otro club, sin que él lo supiera, a cambio de una comisión secreta. El jugador se enteró cuando vio su nombre en el comunicado oficial de su propio traspaso. Intentó reclamar, pero ya era tarde. Su imagen se había ensuciado, y su carrera nunca volvió a ser igual. Años ¿Sabías que un jugador fue acusado de traicionar a todo un país, en la final de un mundial, y no era cualquiera? Era el capitán, el líder, el hombre que llevaba toda la presión de una nación sobre los hombros. Era su último partido como profesional. Y no podía haber mejor escenario, una final del mundo, empate, y él brillando como siempre. Ya había marcado un gol, y parecía destinado a despedirse levantando la copa. Pero en el minuto 110, pasó lo impensado. Después de una discusión con un rival, se dio vuelta, lo miró fijo, y le dio un cabezazo directo al pecho. Frente a millones de personas, en el centro del campo. Roja directa, expulsado, y su selección terminó perdiendo por penales. Algunos dijeron que fue provocado, que el insulto fue demasiado, imperdonable. Otros jamás lo perdonaron por dejar al equipo solo, cuando más lo necesitaban. Él nunca pidió disculpas, nunca se arrepintió, solo dijo una frase: lo volvería a hacer. Y hasta hoy, muchos se siguen preguntando, ¿fue un acto de dignidad, o la traición más grande de un capitán, en la historia de los mundiales? Metió el gol más importante de su carrera. El estadio explotó, su nombre se volvió tendencia, y todo el mundo creyó que estaba por comenzar su era. Pero al día siguiente, desapareció. No fue al entrenamiento, no respondió mensajes, y su teléfono quedó apagado por días. Su club dijo que era por motivos personales, pero los rumores no tardaron: problemas, deudas, y una vida fuera de control. Meses después, lo encontraron viviendo lejos del fútbol, sin redes, sin prensa, sin querer volver. Ese gol que debía hacerlo inmortal, terminó siendo su punto final. Nadie sabe qué pasó realmente, solo que un día fue héroe, y al siguiente, un fantasma del fútbol. Tenía fama, dinero y talento para ser el mejor del mundo. A los 24 años, ya jugaba en los clubes más grandes de Europa. Pero lo que nadie sabía, era que fuera de la cancha, su vida era un caos. Una relación secreta con la esposa de un compañero, mensajes filtrados, escándalos en la prensa, y un vestuario que nunca volvió a perdonarlo. Pasó de ser el futuro del fútbol, a convertirse en el jugador más odiado de su país. Los hinchas lo silbaban, los compañeros lo evitaban, y hasta su selección lo borró sin explicación. Sus redes se llenaron de insultos, las marcas rompieron contratos, y él, que un día fue amado por millones, quedó completamente solo. Desde ese día, su carrera nunca volvió a ser igual. Dicen que no fue una traición, fue un castigo del destino. Y hasta hoy, cuando se habla de infidelidades en el fútbol, su nombre siempre aparece primero. El Mundial 2026 no va a ser un torneo más, va a ser la última era del fútbol. Messi, Cristiano, Neymar, Modric, Suárez, los nombres que marcaron 2 décadas de fútbol, que rompieron récords, rivalidades y corazones, juntos por última vez. Será la primera vez que un Mundial tenga 3 sedes, y probablemente la última donde los ídolos de nuestra infancia estén en la cancha. Messi llegará con 39, Cristiano con 40, y Neymar, tal vez con su última oportunidad de redimirse. Dicen que la FIFA lo sabe, y que está preparando el mundial más emotivo de la historia, una copa diseñada para el cierre perfecto de una era, porque después del 2026, empieza otro fútbol, sin los cracks que crecimos viendo, sin las rivalidades que dividieron al mundo. Nadie quiere aceptarlo, pero puede ser la última vez que veamos a los gigantes juntos. La pregunta es, ¿será su despedida, o su última demostración de grandeza?